experts listos para una aventura. Hoy vamos a explorar la evolución de la propiedad de la tierra en México. Un tema fascinante. Y lleno de sorpresas. ¿Sabías que el concepto del ejido ya existía antes de la llegada de los españoles? Increíble, ¿verdad? Imagínate, Eh. un sistema de propiedad de la tierra que ha sobrevivido a siglos de cambios. Exactamente. Desde épocas prehispánicas hasta nuestros días. En esta inmersión profunda vamos a descubrir cómo este sistema ha evolucionado. Y lo que significa para México en la actualidad. Empecemos por el principio, ¿cómo era ese ejido prehispánico? Bueno, antes de la llegada de los españoles, el sistema se basaba en la propiedad comunal. O sea, la tierra pertenecía a la comunidad, no a individuos. Exacto, existían figuras como el calpulli. El calpulli. Sí, era una unidad social y territorial donde las familias tenían derecho a usar la tierra. Para cultivar, pero no para poseerla individualmente. Correcto. Un concepto interesante, ¿no? Mm. Nos hace pensar en la relación entre el individuo y la comunidad. Sin duda. Y con la llegada de los españoles, ¿qué pasó? La corona española, aunque impuso su propio sistema legal, Reconoció la propiedad comunal indígena. en muchos casos, sí. Interesante. Incluso castigaban a los españoles que violaban la organización comunal. ¿De verdad? Sí, reconociendo su importancia para la vida de las comunidades indígenas. Entonces, desde el principio hubo una especie de coexistencia. Exactamente, una mezcla de sistemas de propiedad. Y esa mezcla, supongo, influyó en la evolución del derecho agrario mexicano. Por supuesto, la propiedad privada como la conocemos hoy se introdujo gradualmente. Pero la idea de la tierra como un bien comunitario nunca desapareció del todo. Así es. Y luego llegó la Revolución Mexicana, un momento crucial en la historia del país. Un parteaguas sin duda. La Constitución de 1917, con su famoso artículo 27. Estableció el dominio de la nación sobre la tierra y las aguas. Un cambio radical, ¿no? Se buscaba revertir la concentración de la tierra en pocas manos. Un legado de la época colonial y del porfiriato. Exacto, el periodo de Porfirio Díaz que favoreció a las grandes haciendas. Y aquí entra en juego el ejido moderno, ¿verdad? Así es, el ejido como lo conocemos hoy surgió a raíz de la revolución. Se otorgaban terrenos a grupos de campesinos. Quienes obtenían derechos sobre la tierra, pero no la propiedad privada en el sentido tradicional. Podían usarla, trabajarla, beneficiarse de ella. Pero no podían venderla. Un equilibrio entre la propiedad individual y el bien común. Precisamente se buscaba evitar la concentración de la tierra y al mismo tiempo. Reconocer el derecho de los campesinos a la tierra. Exactamente. Y funcionó. ¿Logró el ejido cumplir con esos objetivos? Bueno, esa es una pregunta compleja. Claro. El sistema ejidal tuvo sus éxitos, sin duda. ¿Cómo cuáles? Permitió a muchos campesinos acceder a la tierra y mejorar sus condiciones de vida. Pero también enfrentó críticas, ¿no? Sí, con el tiempo surgieron críticas. ¿Qué tipo de críticas? Se decía que la falta de propiedad privada frenaba la inversión. Y la modernización del campo. Algunos ejidatarios se sentían limitados al no poder usar su tierra como garantía para créditos. Entiendo, la historia del ejido no es un camino de rosas. No, para nada. Hubo luces y sombras. Y cambios, muchos cambios. Así. El sistema no se mantuvo igual durante todo el siglo XX. No, en absoluto. La historia elegida en México es una historia de cambio constante. Y uno de los cambios más importantes llegó en 1992. La reforma del artículo 27 constitucional. Un giro radical en la política agraria del país. Sin duda. Cuéntanos más sobre esta reforma y sus implicaciones. Bueno, la reforma de 1992 permitió la privatización de los ejidos. Privatización. O sea que a partir de ese momento, Los ejidatarios podían obtener títulos de propiedad privada sobre sus parcelas. un cambio enorme, ¿no? Pasar de un sistema de propiedad comunal a la posibilidad de tener títulos individuales. Un cambio que generó un intenso debate. Claro, entiendo. Algunos lo vieron como una oportunidad para modernizar el campo. Y dar a los ejidatarios mayor control sobre sus tierras. Pero otros temieron que la privatización llevara a la concentración de la tierra en manos de grandes empresas. Terrateniente. Un posible retroceso en los logros de la revolución. Exacto. La reforma del 92 abrió un nuevo capítulo en la historia de la propiedad de la tierra en México. Un capítulo lleno de interrogantes y desafíos. Sin duda. Hemos viajado desde el capulli prehispánico hasta el ejido moderno. Pasando por la influencia española y la Revolución Mexicana. Hemos visto cómo el concepto de propiedad de la tierra ha evolucionado. Siempre en tensión entre la idea de la tierra como un bien individual y como un bien común. La historia no termina aquí. La reforma de 1992 abre un nuevo capítulo. Lleno de incógnitas. ¿Qué sucedió con los ejidos después de la reforma? Esa es una pregunta clave que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. No se la pierdan. Regresamos en un momento para continuar explorando la fascinante historia de la tierra en México. Los esperamos. Retomamos nuestra conversación sobre la tierra en México, un tema tan complejo y apasionante.
Habíamos llegado a la reforma de 1992, un parteaguas. Un cambio radical sin duda. Recuerdo haber escuchado historias de familias divididas. De esperanzas y miedos ante lo desconocido. Imagínate, eres un ejidatario en 1992 acostumbrado a un sistema de propiedad comunal ¡Wow! y de pronto te dicen que puedes tener el título de propiedad de tu parcela. ¡Wow! Para algunos fue un sueño hecho realidad, Ya. la posibilidad de ser dueños absolutos de su tierra. Tomar decisiones sin depender de la asamblea ejidal. Exacto. Pero para otros, la incertidumbre y el temor a perder lo que por generaciones habían trabajado eran abrumadores. Una disyuntiva compleja. Eh, ¿Y en la práctica qué sucedió? Bueno, la realidad es que los efectos de la reforma fueron mixtos, Ajá. una mezcla de luces y sombras. En algunas zonas, la privatización trajo inversión y desarrollo. ¿En serio? Sí, ejidatarios que antes no podían acceder a créditos al tener un título de propiedad, Ya. pudieron tener financiamiento para modernizar sus cultivos, comprar maquinaria, mejorar sus sistemas de riego. Entonces, en esos casos, la reforma sí impulsó el desarrollo económico del campo. Sí, en algunos casos sí, pero también hubo otra cara de la moneda. Así. En muchas comunidades, la privatización generó divisiones. Conflictos por la tierra. Y en algunos casos, la venta de parcelas a precios muy bajos. Es decir, también hubo quienes perdieron con la reforma. Lamentablemente sí. Hubo casos de ejidatarios que por falta de información O por necesidad económica. o por presiones externas Ya. terminaron vendiendo sus tierras a grandes empresas o a intermediarios. Esto generó un proceso de reconcentración de la tierra en algunas regiones. Entonces, la promesa de una mayor justicia social a través de la propiedad privada Y se cumplió de todo. es un tema complejo. La reforma del 92 generó un intenso debate sobre el modelo de desarrollo rural más adecuado para México. Entiendo. Algunos argumentaban que la propiedad privada era la clave para la modernización del campo, mientras que otros defendían la importancia de mantener el ejido como un espacio de cohesión social y protección de los recursos naturales. Un debate que sigue vigente en la actualidad. Así es. La historia del ejido en México es un reflejo de la búsqueda constante de un modelo de desarrollo que combine la justicia social, la eficiencia económica y la sostenibilidad ambiental. Exactamente. Y en este complejo panorama, ¿qué papel juegan las comunidades indígenas? Las comunidades indígenas, con su profunda conexión con la tierra, Sí. han vivido la reforma agraria con especial intensidad. Para ellos, la tierra no es solo un medio de producción, Ajá. sino un elemento central de su identidad cultural, de su cosmovisión y de su forma de vida. Claro. Para ellos la tierra sagrada está ligada a su historia, a sus tradiciones, a su espiritualidad. Exactamente. Y la reforma del 92, al permitir la privatización de los ejidos, puso en riesgo sus territorios ancestrales. Entiendo. Si bien la legislación reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, Ajá. en la práctica la implementación de estos derechos ha sido un proceso complejo. Y lleno de obstáculos. Así es. Es decir, la reforma planteó nuevos desafíos para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Sin duda, la defensa del territorio se ha convertido en una lucha central para muchas comunidades indígenas en México. Han tenido que organizarse para proteger sus tierras de la expansión de proyectos extractivos De la agroindustria. y de la especulación inmobiliaria. Una lucha por la supervivencia cultural en muchos casos. Efectivamente. Y en esta lucha han surgido nuevas formas de organización de resistencia y defensa de sus derechos. Un tema fascinante que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la diversidad cultural y la justicia social en el campo mexicano. Y a preguntarnos cómo podemos construir un modelo de desarrollo que respete la pluralidad cultural Que proteja los derechos de los pueblos indígenas. y que al mismo tiempo impulse el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Preguntas complejas que exigen respuestas innovadoras. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión, desde el capulli prehispánico hasta la privatización de los ejidos. Pero aún queda mucho por explorar. En la siguiente parte de nuestra inmersión, Analizaremos el impacto de la privatización en la producción agrícola y exploraremos las diferentes visiones sobre el futuro del campo mexicano. Una cita ineludible para comprender la complejidad del tema agrario en México. No se lo pierdan. Ya estamos de vuelta en nuestra inmersión en la historia de la tierra en México. Hemos explorado el pasado desde los sistemas comunales prehispánicos Hasta la Revolución Mexicana. y la creación del ejido moderno. Ah, También hemos analizado la reforma de 1992, que permitió la privatización de los ejidos y abrió un nuevo capítulo lleno de interrogantes. un capítulo que aún se está escribiendo, podríamos decir. La reforma del 92 generó un debate que sigue vigente. ¿La privatización impulsó la productividad del campo mexicano o profundizó las desigualdades existentes? Una pregunta clave que nos dice la evidencia.
¿Cómo ha afectado la posibilidad de vender o rentar tierras ejidales a la producción agrícola en México? Es una pregunta compleja sin una respuesta única. En algunas regiones la privatización sí parece haber impulsado la inversión y la modernización. Sí. Ejidatarios que obtuvieron títulos de propiedad pudieron acceder a créditos y financiar la compra de maquinaria, la mejora de sistemas de riego o la adopción de nuevas tecnologías. Es decir, en esos casos, la privatización sí pudo haber contribuido a un aumento en la productividad. Sí, pero es importante recordar que no todos los ejidatarios tuvieron las mismas oportunidades. Muchos, especialmente los pequeños productores, no contaban con los recursos o la información necesaria para aprovechar las ventajas de la propiedad privada. Entiendo. La falta de acceso a créditos, la volatilidad de los precios y la competencia de grandes productores generaron un escenario difícil para muchos campesinos. Entonces, la privatización no fue la panacea que algunos esperaban. Exacto. La realidad es que persisten grandes desigualdades en el campo mexicano. La pobreza, la marginación y la falta de oportunidades siguen siendo una realidad para muchos campesinos. Especialmente en las comunidades indígenas. Sí. Hablando de las comunidades indígenas, ¿cómo ha afectado la reforma agraria a estos grupos que tienen una relación tan especial con la tierra? Para las comunidades indígenas, la tierra no es solo un factor de producción, es la base de su identidad, de su cultura, de su espiritualidad. La reforma del 92, al permitir la privatización de tierras ejidales, puso en riesgo sus territorios ancestrales. Es decir, la reforma representó un desafío para la protección de sus derechos. Sin duda, a pesar de que la legislación reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, la implementación de estos derechos ha sido un proceso complejo y lleno de obstáculos. ¿Qué tipo de obstáculos? Bueno, muchas comunidades indígenas se enfrentan a la presión de empresas mineras, proyectos turísticos o agroindustriales que buscan explotar los recursos naturales de sus territorios. También hay casos de conflictos por la tierra entre comunidades indígenas y ejidatarios o incluso dentro de las propias comunidades. Es una situación delicada donde se entrecruzan intereses económicos, derechos colectivos y la preservación de un patrimonio cultural invaluable. Exactamente. La historia de la tierra en México es un espejo de las tensiones y los desafíos que enfrenta el país. La búsqueda de un desarrollo económico justo y equitativo, la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la conservación del medio ambiente, la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria son temas complejos interconectados que exigen un enfoque integral. Un enfoque que sin duda debe partir del reconocimiento de la diversidad cultural y de la importancia de la tierra para la identidad de los mexicanos. Así es, la tierra en México no es solo un espacio físico, es un espacio cargado de historia, de simbolismo, de tradiciones. Es un espacio que nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado, a construir un presente más justo y a imaginar un futuro sostenible. Una invitación a seguir explorando, a seguir aprendiendo, a seguir dialogando. Precisamente, la historia de la tierra en México es un viaje fascinante que aún no ha terminado. Y nosotros, como siempre, agradecemos tu compañía en esta inmersión profunda. Esperamos que te haya resultado enriquecedora y que te inspire a seguir profundizando en este tema tan apasionante. Hasta la próxima.